Bueno, vamos a hablar con el especialista en este tema de salud que habíamos comentado hace un ratito y ya lo tenemos en pantalla en nuestra web. Los que nos siguen en la web lo están viendo, además de ahora comenzar a escucharlo. Muchas gracias por atendernos en domingo, doctor, como siempre. Lo saludamos al doctor Daniel Osvaldo Vázquez, matrícula nacional 79.609, matrícula provincial 222.257. Es médico especialista jerarquizado en alergia e inmunología, expresidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica y es director del Comité Científico de Angioedema Hereditario de la asociación. Y justamente eso es lo que nos convoca, el angioedema hereditario. Aquí Alejandra Zúcoli y Carlos Clerici, los saludamos. Buen día, doctor. ¿Cómo Muy le va? buenos días por venir este domingo con saco. Muchas gracias por ponerse lindo para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por convocarnos. En mi nombre a todo el comité científico y a todos los que luchamos hace años. Recién hablaban cómo pasan los años. Bueno, a nosotros nos pasaron también muchos años tratando de bregar por esta enfermedad y por difundirla y hemos hecho mucho y todavía falta mucho por hacer, así que muchísimas gracias a ustedes. Bueno, abrimos las oídos de nuestros oyentes para ir como a buscar, ¿no? Porque hay que encontrar ahora eh, Ujú. es- quiénes están sufriendo esta enfermedad o ¿Qué, padeciendo. primero, la pregunta es ¿qué es el angioedema hereditario? A qué le llamamos? Uno sabe lo que es un edema, pero en este caso, Ujú. ¿qué es? ¿Es una inflamación? ¿Cómo se da? Sí, en realidad, para que todos entiendan, traducimos al edema por hinchazón. Son Claro. pacientes que se hinchan. Se hinchan cualquier órgano y tejido. Si deberíamos por ahí rescatar, los más frecuentes son cara, aparato gastrointestinal, miembro superior e inferior, pero también pueden ser genitales, meninges, y cuando esa inflamación toma o compromete la vía aérea, es ahí cuando decimos que la enfermedad es potencialmente mortal. Ujú. Lamentablemente, en Argentina, y lo podemos extender a toda Latinoamérica, todavía tenemos una alta mortalidad y eso se debe al desconocimiento de esta enfermedad, porque nadie puede diagnosticar algo que no se conoce. Ujú. Y como justamente son hinchazones, lo primero que pasa es que se confunde con alergia. Ujú. Cuando toma la cara o los miembros, cuando toma la parte gastrointestinal, que si yo podría mostrarle algunas fotos de eso, algunas imágenes, ustedes ven que pueden llegar a aparecer embarazos de término. Generalmente esos pacientes van a quirófano, los abren, muchos son operados erróneamente de lo que sea, de vesícula, de apéndice, otros los abren, los vuelven a cerrar. El otro día presentamos una paciente de 57 años con más de 50 operaciones, perdón, más de 50 internaciones. Ujú. Entonces, lo que la hace a su vez potencialmente mortal no es solamente la gravedad en sí, sino el desconocimiento, porque tenemos un retraso en el diagnóstico de aproximadamente 10 a 13 años. Así que imagínense ustedes lo que padece un paciente estando 10, 13 años dando vueltas con subdiagnósticos, diagnósticos erróneos, terapias erróneas, estudios innecesarios. Por eso que seguramente después vamos a hablar un Sí, poco más con el tema de la profundamente de lo que terapia, son. claro. Pero ¿Cómo? por el tema de la terapia, de las terapias que hoy tenemos, ¿no? De la profilaxis que se puede hacer al respecto, ahora lo tocamos. Exactamente, Pero un poco lo que decía Alejandra, el tema de la poca cantidad de pacientes que tienen estas cuestiones Identificados, identificadas, identificados. lo hace todavía más difícil, ¿no? Porque yo creo que hasta los especialistas se pueden confundir. Entonces, ¿de cuántos pacientes hablamos? nosotros Identificados. hoy en el país tenemos aproximadamente 600 pacientes diagnosticados. Ujú. Calculamos que por la prevalencia mundial, nosotros todavía nos faltan por diagnosticar otro tanto. Calculamos que en Argentina debe haber cerca de 1.200 pacientes con esta enfermedad, hablando también o incorporando que hay un nuevo tipo de angioedema, que nuevo en el sentido
que lo estamos viendo cada vez más en nuestro país, que nos hizo desandar los conocimientos que traíamos, porque a un profesor alemán se le ocurrió descubrir una nueva forma, y eso aumenta aún más la prevalencia. El tema fundamental es que Argentina siempre contó con terapias de primera línea, y de hecho las tenemos, tanto para el tratamiento de las crisis como el tema que nos convoca, que es la profilaxis de largo plazo. Somos uno de los pocos países de Latinoamérica que lo tiene, y nosotros acabamos de presentar un trabajo en la Academia Europea donde nos llama la atención, y fue un gran trabajo. Digo gran porque estas enfermedades que antes se llamaban enfermedades raras y hoy se llaman enfermedades poco frecuentes, hacer un trabajo con 100 pacientes, donde tenemos diagnosticados 600, es un trabajo grandísimo. Claro. Siempre se hacen con pequeñas cantidades de pacientes. Bueno, nosotros presentamos uno con 100 pacientes y nos llama la atención que de esos 100 pacientes, aproximadamente el 50 y pico por ciento, 55%, tienen enfermedad moderada severa, por lo tanto tienen indicación de profilaxis de largo plazo. Solamente el 17% estaba con profilaxis de largo plazo. Y eso es lo que tenemos que discutir, es en lo que tenemos que seguir trabajando. La causa es multifactorial, hay que hacer una aclaración que es importante. Este trabajo lo hicimos antes que se apruebe en Argentina el lanadelumab, que es el Takhzyro, que es el único tratamiento específico indicado para la profilaxis de largo plazo. Pero bueno, había otras alternativas, pero tampoco se daba. Entonces tenemos que seguir trabajando y duro para la concientización de todos los médicos que ven pacientes y que tratan pacientes con angioedema hereditario. Pero estamos ya trabajando porque la comunicación empieza. Yo lo estoy escuchando, ¿no? Y se me van ocurriendo un montón de maneras de identificarse. Por ejemplo, que nos está escuchando ahora, si algo se te hincha. Y ahora que la comunicación en las redes, todo el mundo va a mirar al doctor Google, mira qué importante es no seguir al doctor Google si no es que nos metemos con esta información adentro. Tenemos que meterle Sí, la información al doctor Google de cómo identificar, porque ahí es ya... importantísimo. Nosotros nos ha pasado de hacer notas y después que nos lleguen pacientes, porque Exacto. por ahí un amigo le dice, mira, lo que tenés vos no será así, y nos mandan. Muchas veces recibimos pacientes más que si fuesen derivados por otros colegas. El problema grave, te repito, es el desconocimiento. Uno no puede diagnosticar algo que no conoce, y si con buen tino yo creo que es un edema alérgico y lo trato y no responde, porque estos pacientes, aunque yo le dé adrenalina, no van a responder porque el medidor químico es otro, ahí tengo que pensar que puedo estar frente a un angioedema hereditario. Independientemente que tenga o no antecedentes, porque vos decís, es fácil, si yo le pregunto si tiene antecedentes, ya casi que tengo el diagnóstico, pero hay hasta un 25% de pacientes que no tienen antecedentes hereditarios, que ellos nacen con la mutación del gen y son los primeros eslabones de la cadena. Por tanto, si yo le pregunto si tiene antecedentes, es probable que me digan que no. Bueno, eso no descarta el diagnóstico. Ujú. Nosotros el diagnóstico lo tenemos centralizado en el laboratorio del CONICET de La Plata. Es una de las pocas enfermedades donde, más allá de las características clínicas, que para los que nos dedicamos a esto son bastante claras, pero es una de las pocas enfermedades que el diagnóstico le pone el sello. Entonces, con el diagnóstico de laboratorio, ahí ya empieza otro mundo. Y ese otro mundo tenemos que intentar que sea posible para estos pacientes, porque la carga de la enfermedad, donde se incluye dentro de la carga de la enfermedad la calidad de vida, es devastadora. Es realmente devastadora. Los pacientes tienen
innumerable cantidad de temores, pero fundamentalmente se resaltan tres, que es no saber si la próxima crisis va a ser tan dolorosa, no saber si la van a poder soportar, la transmisión a la descendencia. Yo tengo pacientes que se han separado porque no han querido tener hijos, no han querido planificar su vida por miedo a tener una enfermedad, cosa que es un horror, un error, pero como psicológicamente están tan afectados, bueno, ni siquiera quieren planificar su vida. Calculen ustedes que hay estudios que demuestran que en ansiedad y depresión duplican a la población general. Y más allá de las crisis, que es una, y la actividad de la enfermedad, que es una de las cosas que hace a la severidad, donde focalizamos y donde tenemos que pararnos es entre crisis y crisis. El paciente entre crisis y crisis tiene una vida y es ahí donde tenemos que apuntar. Ya sabemos cómo se tratan las crisis, cuáles son los pródromos, es decir, los primeros síntomas de la enfermedad, qué medicación se tiene que aplicar, cuándo le va a pasar el dolor, qué hacer si no le calma. Pero ¿qué pasa entre crisis y crisis? ¿Cómo vive ese paciente? Por eso, volviendo al tratamiento de profilaxis de largo plazo, esto cambia rotundamente porque tenemos estudios que salieron de, obviamente, los estudios de protocolo que siempre se hacen para lanzar un producto al mercado. Pero ya también tenemos data en la vida real. ¿Qué está pasando con esos pacientes que hoy están recibiendo profilaxis de largo plazo? Ustedes calculen que aproximadamente 8 de cada 10 pacientes quedan libres de síntomas de crisis por más de 6 meses. Y 6 de cada 10 quedaron libres de síntomas durante más de un año. O sea que para un paciente de este tipo, no tener un edema durante un año es una cosa que realmente le cambia la vida. Por eso tenemos que hacer hincapié, tenemos muchos problemas a todo nivel. Fundamentalmente, también no hay que desconocer que, como toda terapia con anticuerpos monoclonales, que hoy los hay para todas las enfermedades que antes no tenían solución, y vinieron a cambiar el panorama. Bueno, todas las terapias con anticuerpos monoclonales son terapias de alto costo, pero nosotros nos tenemos que parar del lado del paciente y los pagadores de salud deberían de entender eso, porque si cualquiera de ellos tuviese un hijo con esta u otras de las tantas enfermedades poco frecuentes que hay, podría comprender mejor lo que se padece. Sé que este anticuerpo monoclonal se aplica en forma subcutánea. ¿Lo hace el mismo, Ujú. lo hace el mismo paciente? ¿Lo puede hacer el mismo paciente? Sí, O... sí, Ah, sí. Mm. sí, nosotros damos un taller a algunos pacientes. En mi caso particular, eh, los 3 primeros los suelo aplicar en mi consultorio para estar seguro que el paciente se lo sabe aplicar. Como vienen muchos de ellos con medicación de rescate que también se aplica vía subcutánea, ya algunos tienen entrenamiento. Ujú. Pero igualmente, como todavía ya va a llegar en muy poquito tiempo, la jeringa ya prellenada, todavía viene en frasco ampolla. Entonces hay que hacer todo el trabajo de cargar la ampolla, pasarla a otra jeringa. Entonces todo eso preferimos que el paciente esté ducho como para después hacerlo en la casa. Ujú. Y eso hace que cada 2 semanas el paciente se aplique la medicación, y esto no quita la posibilidad que igualmente tenga alguna crisis. Por eso también tiene que contar con la medicación de rescate. Vayámonos de acá. Si yo soy hipertenso y tomo 2 o 3 medicamentos que me da el cardiólogo, eso no quiere decir o me asegura que yo no voy a tener una crisis hipertensiva. Entonces tengo que tener algo que me dé el cardiólogo para hacer en esos momentos. Bueno, esto es lo mismo. Ujú. Si bien las crisis, por suerte, van disminuyendo en frecuencia y severidad, sabemos que tiene un periodo estacionario que es aproximadamente 70 días.
En esos primeros 70 días hay que apuntalar al paciente, hay que estar encima del paciente para que no se desespere ni se desmoralice si aparece alguna crisis. La otra vez empezamos con una nueva paciente en Argentina que cuando vino al consultorio para empezar el taller ya venía con una mano hinchada así en dedo de guante. Así que ya empezó hinchada. Ujú. Pero bueno, eso no quita la posibilidad Claro. que empiece el tratamiento y hoy tenemos herramientas validadas que nos permiten un seguimiento mucho más estricto del control de la enfermedad. Seguro. Bueno, doctor, bueno, siempre el agradecimiento y el recuerdo del doctor César Milstein, ¿no? Cuando hablamos de, de los anticuerpos monoclonales, que es nuestro premio Nobel, a partir de él, Un, bueno, se pudo desarrollar todo esto, ¿no? un grande, tuve la posibilidad de conocerlo y de charlar con él en un congreso en Tucumán y sería tan grande fue que hasta donó la patente. Él no quiso lucrar con ese terrible invento que hizo. Ujú, Así que eso lo hace más grande todavía. seguro. Doctor Vázquez, muchísimas gracias por habernos recibido en No, domingo. ¿Mm? Y ojalá aparezcan nuevos, bueno, nuevos vividores mejor de su vida, porque es así, esta profilaxis nos dejan vivir mejor, y esa es la buena sí, sí, sí. noticia. El anadelumab, Takhzyro, les cambia rotundamente la vida. Gracias, doctor. Muchísimas gracias nuevamente y que tenga un buen domingo. Muchísimas gracias para ustedes y gracias por convocarme a sus Gracias. órdenes. El doctor Adiós. Daniel Osvaldo Vázquez, matrícula nacional 79.609, matrícula provincial 222.257, médico especializado en alergia e inmunología, expresidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica y director del Comité Científico de Angioedema Hereditario, que fue el tema que nos convocó dentro de la asociación, además con un tono muy agradable Claro, para la charla, me ¿no? quedó Didáctico, profesor, ¿no? y una buen tono de voz, también muy, podría haber sido